Hola amigos, muy buenos días. Hoy ya estamos en un jueves más. Hoy es jueves 18 de julio, 8 en punto de la mañana y listos para seguir adelante con nuestro estudio Discerniendo el problema del hombre. Y el título para este día es Fragilidad, brevedad, fragilidad y futilidad de la vida. La semana pasada empezamos, dijimos que en dos sesiones veríamos la comprensión bíblica de la muerte. Y sin duda, la muerte nos lleva a ver y a entender, o debería de llevarnos a ver y entender la brevedad, la fragilidad y la futilidad de la vida. Sí somos conscientes, sí nos hemos dado cuenta que realmente esta vida es breve, ¿no? La escritura dice que es como una neblina. Has pasado por lugares donde hay neblina y estás todo descontrolado, prendiendo luces y de repente se esfumó. Y así describe Dios la escritura, este tiempo que estamos aquí, ¿no? Y al estudiar la muerte debe de llevarnos a entender y ver la brevedad de nuestros días aquí. Y la fragilidad, ¿no? La fragilidad, un virus y una bacteria microscópica puede acabar aún con millones de personas. Una caída, un accidente, un coágulo, o simplemente, aunque Dios permita que tengamos largura de días, dice el Salmo 90, que los más fuertes viven hasta 80 años. No que precisamente hasta ahí llegamos, sabemos que podemos rebasar ese tiempo, pero habla de un promedio. Y es interesante que ahorita el promedio de vida está ahí. Y la futilidad de la vida, ¿no? La muerte nos debe demostrar la futilidad de la vida, ¿no? Por mucho que nos afanemos, por mucho que logremos, por mucho que hagamos, las cosas acaban aquí, ¿no? Y nosotros pasamos a lo siguiente sin nada de lo que hicimos en esta tierra si no lo hicimos con Dios en el centro. Y pues bueno, gracias, bienvenidas Verónica, Edith, Cintia, gracias por acompañarnos esta mañana. Y como les decía, estamos en la cuarta parte de nuestro manual Discerniendo el problema del hombre. Y en esta cuarta parte estamos aprendiendo que el problema del hombre es que el pecado, Dios dicta juicio sobre el pecado, y el pecado ya vimos que nos lleva a estar separados de Dios, y al estar separados de Dios eso trae muerte espiritual. Esta separación nos expone a miseria, ¿no? Si estamos apartados, separados de la fuente que es la vida y de todo bien, pues estamos en pobreza, no en riqueza, ¿no? Separados de la fuente de toda riqueza en todos los sentidos. Y estar separados nos lleva a estar entregados al pecado. Y por último, y lo que hemos estado viendo la semana pasada y hoy, que trae también muerte física. El pecado no solamente trae muerte espiritual, separación de Dios, sino que también muerte física. Y pues la semana pasada de las cosas que estuvimos aprendiendo es que la muerte es inevitable, ineludible e invencible, ¿no? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y tan es así que todos morimos físicamente y el pecado nos lleva a estar separados de Dios. La muerte no hace acepción de personas. Eclesiastés 2:16 dice que sabios y necios mueren por igual, ¿no? Ricos y pobres, guapos y feos. Realmente la muerte no hace acepción de personas y eso es algo evidente y claro para todos. Hemos visto que todo el que nace muere, ¿no? Aún el que no alcanza a nacer, pero que es gestado, muere, ¿no? La muerte, entendimos la semana pasada, aprendimos que la muerte es la separación del espíritu del cuerpo y que es inevitable. En Eclesiastés 3:8 dice, nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo. O sea, yo por más que me afane, que quiera, entendimos que la muerte es la separación del espíritu del cuerpo. Pues miren, aunque yo coma muy bien, aunque lleve una vida muy fitness, ¿no? Mis días, la semana pasada aprendimos que mis días están contados y están en las manos de Dios según sus designios. Yo no puedo hacer nada para retener ese espíritu y no sufrir la muerte, ni tampoco
Nadie tiene poder sobre la hora de la muerte. Fue de las cosas que aprendimos. También contestamos a la pregunta que hizo Job: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? En Job 14 él hizo esta pregunta, que en otras palabras es: ¿hay vida después de la muerte? Y la respuesta fue un sí definitivo. La muerte no es el fin de todo, la muerte no es aniquilación, que es lo que pensaría, por ejemplo, un ateo, que te mueres y ya no hay nada, aniquilación. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que Dios ha influido en todos nosotros la sensación de que este mundo no es todo lo que hay, o sea, esta vida en este plano terrenal, sino de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Es por eso que a través de todos los tiempos y las civilizaciones, el hombre ha tenido esta sensación y ha tratado de explicarla muchos apartados de Dios, y así vemos que las 5 religiones principales, el Islam, por ejemplo, en cuanto al Islam, el judaísmo y cristianismo, explican la vida después de la muerte como una resurrección. El budismo y el hinduismo, que son las otras 2 religiones principales, explican la vida después de la muerte en reencarnaciones. También encontramos múltiples filosofías de los griegos antiguos que piensan explican la vida después de la muerte en reencarnaciones. O, por ejemplo, las tribus africanas entienden que después de la muerte el espíritu pasa a otro plano de existencia y que ese espíritu viene y ayuda a sus familiares. ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo has concebido hasta ahorita la vida después de la muerte? Y bueno, hoy estaremos contestando a estas preguntas, seguiremos adelante con la comprensión bíblica acerca de la muerte y exploraremos un poco, por ejemplo, este entendimiento que el hombre tiene de la vida después de la muerte en reencarnaciones, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado de esto, pero finalmente vamos también a darnos cuenta y a entender que nuestra vida es breve, frágil y fútil. Y en base a eso, pues, ¿qué decisiones tenemos que tomar, ¿no? ¿Cómo debemos de enfrentar? Esta es la única vida que vamos a vivir, nos dice la Escritura. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal si oramos para empezar? Y pues que Dios bendiga la lectura que tendremos de su palabra esta mañana y nos dé comprensión y que, como ya hemos dicho otras ocasiones aquí en Semillas, que no salgamos informadas, sino transformadas y tomando decisiones, ¿no? Ante la verdad de la Biblia, de la Escritura. Señor, damos gracias esta mañana por la vida que nos das y la oportunidad y el privilegio, Señor, de conocerte, de experimentarte, de recibir de ti tu gracia, Señor. Gracias porque nos da certeza que después de esta vida hay vida en ti, Señor. Bendice este tiempo y habla a nuestro corazón. Quita los ruidos que nos quitan comprensión y apertura. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues listos. Gracias. Gracias Ana Luisa, Rigoberta, Aide. Gracias a todas nuestras amigas que tan puntualmente se conectan. Entonces la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Dios nos dice que sí. Y la resurrección de Cristo es una promesa de vida después de la muerte, ¿no? Cristo resucitó y es una manera gráfica y clara que Dios nos da para que entendamos que sí hay vida después de la muerte. La resurrección de Cristo no solamente validó su enseñanza y su divinidad, sino que también nos ofrece esperanza a todos los creyentes en Él de que hay una vida eterna con Él. Y quiero decirte que esa vida empieza aquí. Hemos dicho en otros programas
en otras enseñanzas que vida eterna se refiere a esa cualidad de vida donde yo he sido reconciliada con Él y puedo empezar a tener una relación con Él aún en este tiempo y que brincará a la eternidad, seguirá después de este tiempo. La Biblia enseña que todos aquellos que mueren creyendo en Cristo resucitarán también. Como decíamos la semana pasada, ese malhechor que estuvo junto a Jesús en la cruz, que reconoció que Él era pecador, que Jesús era el Rey, que era Dios, que era sin pecado, y pidió y entendió que la salvación está en Él cuando dijo, cuando vengas en tu reino, quiero estar contigo, y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues Él murió creyendo en quién era Cristo y en la obra de Cristo, y pues recibió esta vida eterna, esta vida después de la vida con Él. Algunos no hemos entendido realmente la brevedad, la fragilidad y la futilidad de la vida, y pensamos que tenemos muchas oportunidades, ¿no? O que tenemos muchos días y de repente despertamos y nos damos cuenta que los hijos ya se casaron, que a lo mejor ya tenemos nietos y que los días se fueron muy rápido. Y cuando estamos ya en el lecho de muerte, pues si estamos conscientes, pues vemos esa fragilidad, ¿no? Y la futilidad, ¿no? Realmente todo lo que hicimos o no hicimos aquí se queda. También muchos, de alguna manera inconsciente o consciente, llegan a pensar que tienen muchas oportunidades, y a esto apunta la reencarnación, y es como explican la vida después de la muerte. Y muchos, aunque no sean hinduistas o budistas, creen esto, aún estando dentro de un tronco de fe en Cristo, llegan a tener sincretismo. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otros estudios del sincretismo, ¿no? De que tú tienes una creencia, pero la mezclas y la añades con otras creencias o con otros usos y costumbres de la cultura o el tiempo que te toca vivir. Y hay muchas personas que tienen sincretismo en esto. A lo mejor tienen una fe no completa, porque nunca va a ser completa si tú haces sincretismo en Cristo, en un tronco cristiano, y sin embargo a la vez consideran que la vida después de este tiempo es en reencarnaciones. Entonces, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Sí hay reencarnación? Si tú piensas esto, ¿en base a qué lo piensas? ¿A que te lo imaginas? ¿A que lo has escuchado? No sé, ¿te es lógico? Y si no, ¿en base a qué? También, ¿en base a qué estás claro y seguro de que no hay reencarnación? Miren, la reencarnación es un concepto intrigante que ha capturado la imaginación humana desde tiempos inmemorables, ¿no? Ya sea en las religiones orientales, en filosofías esotéricas o creencias espirituales modernas, pues se trata de explicar la vida después de la muerte de esta manera. La idea de que nuestras almas puedan habitar múltiples cuerpos y experimentar varias vidas resulta fascinante para muchos. Realmente les fascina, ¿no? Los atrapa. Pero, ¿qué nos dice Dios en las Escrituras acerca de la reencarnación? Hebreos 9:27 lo dice contundentemente. Dice, y así como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. La Escritura, Dios nos responde a través de la Escritura. Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, que utilizó diferentes personas, pero fue inspirada, fue soplada, ¿no? Fue dirigida por el Espíritu de Dios, y Dios nos revela que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que nos dice Dios, ¿no? Miren, la reencarnación nace en la mente del hombre como respuesta a la desigualdad humana y como una puerta abierta hacia la purificación espiritual. El hombre sabe, a lo mejor no le dice pecado, a lo mejor no le dice bíblicamente estoy en una condición caída, ¿no? Estoy en Adán, pero sabe que necesita y requiere de una purificación espiritual, ¿no? Sabe que hay un problema con él. Es una doctrina
Y la reencarnación pues es una doctrina que contradice frontalmente lo que Dios dice en la Escritura. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, yo creo que vale la pena dar un espacio al entendimiento, qué es lo que cree la reencarnación, qué es lo que plantea la reencarnación, de dónde viene esta creencia. Miren, primeramente sabemos que viene de los hinduistas y los budistas y filósofos griegos antiguos. Pero primeramente, si vamos a la raíz de todo, Romanos 1 nos lo explica y lo vimos en las clases pasadas. Cuando el hombre retiene con injusticia la revelación que ha hecho Dios clara de sí mismo, pues va a levantar, cuando saca al Dios verdadero de su vida, el hombre va a levantar dioses falsos y con estos dioses falsos va a levantar respuestas falsas a las preguntas de la vida, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿No? Esta es la respuesta de hay vida después de la vida. ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la vida? Entonces esto realmente es la raíz de por qué existen diferentes explicaciones, ¿no? Que el hombre trata de responder a esta pregunta, ¿a dónde voy? Y la reencarnación que levanta el hinduismo, el budismo y filósofos antiguos es su respuesta que el hombre tiene por sí mismo ante esta pregunta. Y bueno, quisiera dar unos minutos a explicar un poco cómo comprende la reencarnación cada uno de estos. El hinduismo, por ejemplo, habla del ciclo de samsara. Y quiere decir que el hombre pasa por múltiples existencias determinadas. La existencia que vaya teniendo, muerte, vida, depende, o sea, la reencarnación, de las acciones y decisiones de vidas pasadas, y eso se refiere el karma. ¿Cuál es el objetivo de estar viviendo y muriendo una y otra vez? Pues liberarse de este ciclo repetitivo alcanzando el moksha, que es la liberación final del alma, donde deja de reencarnar y se une a lo absoluto. Según como tú vayas mejorando, el hombre se vaya mejorando a sí mismo en su calidad, en su pureza moral, irá ascendiendo, ¿no? Y se unirá a lo absoluto, y yo creo que se refieren a su idea de Dios. El budismo es similar pero diferente. La reencarnación para ellos es un ciclo de sufrimiento, donde el hombre, para liberarse de este sufrimiento, porque el budismo ve que la existencia en cualquier forma es un estado de sufrimiento. Ay, qué manera tan catastrófica de ver la vida, pero pues para el budismo así es, y sí sabemos bíblicamente que hay sufrimiento, pero no lo es todo, ¿no? Dios nos ha dado gozo y alegría también en medio de las pruebas. Entonces, para el budista, la existencia en cualquier forma es un estado de sufrimiento, y la única forma de escaparse de estos ciclos de sufrimiento es a través de la iluminación, es decir, la extinción del deseo, el apego y el ego. En la antigua Grecia, aquí ya vemos, tanto el hinduismo como el budismo hablan de una purificación moral, ¿no? Sea como le llamen, ¿no? Es lo que se busca tras vivir y morir y vivir, es irse perfeccionando moralmente. En la antigua Grecia, fíjense qué interesante, Pitágoras, nosotros lo escuchamos en la escuela, el teorema de Pitágoras, ¿recuerdan? Pues bueno, Pitágoras desarrolló teorías similares sobre la transmigración de las almas, o sea, de que un alma pasa de un cuerpo a otro, sosteniendo que el alma era inmortal, ¿no? Y tras la muerte se trasladaba a otro cuerpo, ya fuera humano o animal. Y dependiendo de la pureza de la vida anterior, este proceso continuaba hasta que el alma alcanzara un estado de pureza suficiente para liberarse del ciclo de reencarnación. Muy interesante, igual que el hinduismo y el budismo buscan y entienden que tiene el alma que perfeccionarse, quitarse, no le llaman pecado, pero en pocas palabras, librarse por sí mismos del pecado. Platón, por otra parte, abordó el mismo tema, pero propuso algo, tuvo una variante. Él propuso que el alma preexistía, ¿no? No que la Biblia dice que el alma es dada
por Dios en el momento de la concepción, pero Platón propuso que el alma existía aún antes de que llegara al cuerpo y en un plano divino, y yo he escuchado algunas tendencias de autoayuda donde piensan esto, ¿no? Donde que yo escojo, yo preexistía, mi alma existía y yo, Mayra, escogí con qué padres nacer. Es interesante, miren, nosotros escuchamos muchas cosas y muchas vienen tienen sus raíces en estas filosofías. Y él veía, Platón, al cuerpo como una prisión del alma, ¿sí? Y la reencarnación era una oportunidad para que el alma se purificara y ascendiera gradualmente hasta un estado, fíjate, le agrega, conocimiento y pureza superior. Entonces, es interesante observar en todas estas explicaciones que ha dado al hombre a la vida después de la vida, que apuntan a la verdad, pero no son la verdad ni el camino de la verdad, ¿no? Sí hay una verdad, hay vida después de la muerte, y esto es porque Dios ha infundido eternidad en el corazón del hombre, y por eso todos tratamos de explicar esto, de darle una respuesta. Y también hay una similitud. El hombre entiende que está en un estado caído, en un estado de pecado, y que es necesario purificarse, perfeccionarse para llegar a estar con Dios, ¿no? En pocas palabras, para poder llegar a que es necesario limpiar la vida, ¿no? Y la Biblia dice esto, la Escritura, para poder estar con Dios, que es santo, que tiene una perfección moral, efectivamente tenemos que ser purificados, limpiados, ¿no? Del pecado. Entonces es interesante ver que apuntan a la verdad, pero no son la verdad ni el camino de la verdad. El único camino es, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí, por la obra purificadora y santificadora que Él hace a través de la cruz. Él paga por nosotros, y con eso quedamos justificados y limpios. Hay una regeneración, nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, viene el Espíritu Santo a morar por nosotros, y es como entonces, después de este tiempo, podemos llegar a estar con Dios. Entonces, es interesante que todas estas posturas, budismo, hinduismo y estos filósofos, lo que llevan es a que el hombre por sí mismo se purifique, ¿sí? Se perfeccione. Y pues realmente sabemos y entendemos que esto es imposible. De hecho, ahorita estamos en este tiempo donde el hombre está en esa carrera de lograr perfeccionarse a sí mismo por sí mismo, ¿no? Y aquí están todos estos libros de autoayuda, todas estas filosofías, pero bíblicamente entendemos que Dios ve los motivos del corazón, ¿no? Y cuando Dios ve el corazón y ve los motivos, a lo mejor mis actos externos pueden parecer buenos, pero cuando Dios ve que son totalmente egocéntricos, que son para buscar por amor a mí, por un amor hedonista, egoísta, para mi renombre, para mi gloria, aún ayudar a los demás, para calmar mis culpas, pues realmente, pues la purificación no es real, ¿no? Aunque yo pueda llegar por un tiempo o permanentemente a cambiar acciones externas, el corazón está caído y las motivaciones delante del que todo lo ve son equivocadas. Miren, estas ideas orientales y filosóficas, pues han influido profundamente en muchas religiones y manera de pensar del hombre. Y esta manera de entender la vida después de la vida explica tanto el destino final del alma como el propósito de la vida, ¿no? Si tú estás en un entendimiento que tienes varias oportunidades de vivir y que la razón de tu vida es perfeccionarte, si vives con conciencia, pues vas a vivir
buscando eso. ¿Y sabes qué? Nunca va a pasar. El hombre por sí mismo no puede perfeccionarse. Actualmente estamos en esta carrera del automejoramiento y todos los que la hemos recorrido, yo antes en mi estado ateo, que yo les he comentado que era atea, y sí, me encantaban los libros de autoayuda y estaba en esta carrera de automejoramiento y pues era de mucho ánimo y todo, pero no sucedía. No sucedía realmente la raíz de todo esto, el corazón solamente lo puede cambiar el hombre. La Biblia enseña que la salvación, la santificación, que se refiere eso a la purificación del alma y al acceso al reino de los cielos, el acceso a estar con Dios, no se logra a través de múltiples vidas, es solo por medio de la obra de Cristo y por gracia, ¿no? La Escritura enseña que la vida en este tiempo es única y definitiva, ¿no? La resurrección ocurre una sola vez, ¿no? Dice la palabra, y después de esto el juicio final. La próxima clase estaremos hablando de eso y la resurrección sucederá en la segunda venida de Cristo. Sabemos que al momento de morir lo que sigue es ir al paraíso, cualquiera sea esto, fue lo que dijo Jesús. De cierto te digo que hoy mismo estarás con el paraíso, le dijo este malhechor que se arrepintió y reconoció a Cristo como lo que Él es, el Mesías, el Salvador. Y finalmente la resurrección que enseña Dios a través de la Escritura no es solamente física, sino espiritual. No solamente restaura al creyente en Cristo, sino que lo transforma en una existencia completamente nueva y perfecta, ¿no? Sabemos que lo que viene, parte de ser salvos, es entender que ya no tendremos que combatir y batallar con el pecado. El nuevo cuerpo es inmortal, sin corrupción, sin las limitaciones de esta existencia terrenal. Y la reencarnación es regresar a cuerpos mortales con las mismas limitaciones, con el mismo estado caído. Imposible la perfección, ¿no? Por ejemplo, lo que proponía Pitágoras, ¿no? Que podías reencarnar en un hombre, un animal, como una vaca, si tu vida pasada fue en un ser humano y luego en una vaca, como una vaca podría autoperfeccionarse moralmente, ¿no? Realmente a veces creemos cosas sin pensar, sin razonar, pero simplemente hasta hacer un análisis razonable nos llevaría a concluir lo que la Biblia dice. Miren, la resurrección que tenemos en Dios a través de Cristo marca el fin del sufrimiento y de la muerte. Se vive una sola vez, se sufre una sola vez para perfeccionamiento. Dios utiliza el sufrimiento para el perfeccionamiento de nuestras almas. Él está abocado a una sola cosa, a formar la imagen de su Hijo en todos nosotros. Nunca lo lograremos en plenitud en este tiempo y nunca lo viviremos en pleno, pero en lo que viene así será. Siguiendo adelante, miren, la reencarnación y la resurrección que Dios nos da tiene contrastes fundamentales. Hay dos visiones distintas en cuanto al destino y el propósito de la vida. ¿Sí? La reencarnación ofrece una oportunidad continua de corregir los errores. La resurrección cristiana presenta la vida como una oportunidad única de conocer a Dios, disfrutar de Él, glorificarlo y recibir su gracia. Y su gracia se manifiesta en todo ese favor que Él tiene hacia nuestra vida. Y parte de ese favor es que nos va transformando de gloria en gloria. Nos quita de la esclavitud del pecado, hace ese proceso de santificación. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y no hay más oportunidades de repetir y de corregir, así que esta es la única vida que viviremos. ¿Y cómo la estamos viviendo? ¿En base a qué? ¿No? En cuanto a la existencia del purgatorio, que sería otra de las explicaciones de la vida después de la vida,
Hebreos 10:14 dice que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, ¿no? No se necesita más que la obra que hizo Cristo en la cruz para ser perdonados, para ser regenerados, para ser nuevas criaturas, que eso, ¿no? Y el purgatorio pues plantea que esa obra purificadora seguiría allá, ¿no? La obra purificadora ya la hace Dios a través de Cristo, la hace completa, la hace en la cruz y empieza en esta vida y se vive en pleno en lo que sigue. No, si somos salvos, no hay cuentas pendientes, porque eso es lo que propone el purgatorio, que ahí seguirás pagando, ¿no? Por los pecados que cometiste aquí, pero no, en Cristo todo es perdonado, los pasados, presentes y futuros. Entonces, no hay más oportunidades de vivir, esta es la única vida que viviremos en la tierra y podemos ver su brevedad, su fragilidad y su futilidad. Así que hay que tomar decisiones importantes, amigos, amigas, hermanos, ¿no? En Cristo. ¿Cómo la voy a vivir? ¿En función a qué? ¿Cuál es el propósito? Porque entender el destino final del alma le da propósito a la vida. Sí, en Colosenses 3 dice que pongamos los ojos en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Porque si yo vivo por lo de este tiempo, por lo de este momento, pues voy a terminar con sed. Nunca estaré satisfecho. Miren, entender el destino final del alma le da propósito a mi vida. ¿Sí? Le da propósito a mi vida. Fuimos hechos para conocer a Dios, para disfrutar de Él, para glorificarlo, para recibir y experimentar su gracia, ¿sí? En cuanto a la brevedad y fragilidad de la vida, pues como les decía en un principio, es una realidad. Nuestros días son pocos y nuestra vida es frágil, nuestros cuerpos no son más sólidos de lo que pensamos, una bacteria, una caída, un accidente o simplemente pues la largura de nuestros días no son tantos realmente. Y vamos a ver qué dice Job 14 en cuanto a esto. Miren lo que dice en el versículo 1 y 2 en el capítulo 14. Dice, todos los que nacemos de mujer vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Somos como las flores, al cortarlas se marchitan. Somos como sombras efímeras y pasajeras. Y sobre alguien así pones los ojos. Bueno, así sigue diciendo, ya me estoy yendo de largo, pero así se describe en el Salmo en cuanto a la brevedad y fragilidad. En el Salmo 39, veamos qué dice el versículo 4 y 6. Dice aquí el salmista, hace una oración a Dios y dice, Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo me queda de vida. O sea, le estoy diciendo, hazme consciente, ¿no? Hazme consciente de la brevedad y de lo corto de mi vida. Quiero saber cuán frágil soy, ¿no? Abracemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, ¿no? Tú me has dado una vida muy corta. En ti mis años de vida no son nada. Hay un simple soplo, somos los mortales, ¿no? Así lo dice el salmista Santiago en el capítulo 4, cómo lo expresa en el versículo 13, dice, ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana, o sea, está diciendo aquí Santiago, o sea, cómo se ponen a hacer planes si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Y esto tiene que darle reencuadre y visión y entendimiento y propósito a nuestra vida, entender esta brevedad y esta fragilidad. En cuanto a la futilidad significa que sin poca o ninguna importancia. Por más que hagamos, por más que nos esforcemos,
por más que trabajemos, lo que logremos aquí no pasa de esta tierra, ¿no? Y nada nos vamos a llevar. Miren lo que dice Eclesiastés, que dice Salomón en Eclesiastés en el capítulo 5, en el versículo 15 al 17, dice, al final se irá tal como vino. Esto lo dice el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, al que Dios le dio toda sabiduría. Dice, al final se irá tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se llevará de todo su trabajo. También eso es un mal terrible, que se vaya tal como vino. ¿De qué le habrá servido trabajar tanto para nada? Para colmo, toda su vida la pasará comiendo a obscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Esto habla Salomón en cuanto a la futilidad. Por mucho que nos esforcemos y trabajemos en función a las cosas de este mundo, pues no las llevaremos, no pasarán de este mundo. Esta idea que tenían los egipcios de que en las tumbas de los faraones ponían alimentos, sus posesiones, sus riquezas, aún sus hijos y sus esposas, era con la idea que se lo llevarían al otro mundo. Pero pues bueno, han abierto estas tumbas y se han encontrado todas estas cosas aquí. Nada nos vamos a llevar. Todo se queda aquí. En el Salmo, en cuanto a esto, el Salmo 49, del versículo 10 al 14, miren lo que dice. Es evidente que hasta los sabios mueren, que los necios e insensatos perecen por igual, y que a otros les dejan sus riquezas. Tú has sabido de estos casos, ¿no? Trabajó muchísimo, está este dicho, nadie sabe para quién trabaja. Y sí es cierto, hay personas que han entregado su vida a trabajar, a logros para saciar su sed, y finalmente no son cosas que trascienden. Y todo su afán, a veces se abstienen, y todo ese afán y todo ese trabajo lo viene a disfrutar otro, ¿no? Dice, algunos piensan que sus casas serán eternas y que las habitarán por todas las generaciones, y hasta dan su nombre a las tierras que poseen. Aunque ricos, los mortales no permanecen, lo mismo que las bestias un día perecen. Este camino suyo es una locura. O sea, vivir para las cosas de este tiempo sin que Dios esté en medio de esos planes y dándole sentido a lo que hacemos, porque no quiere decir que no trabajemos, no es muy bueno, es necesario trabajar, Dios puso el trabajo, pero este camino de vivir la vida sin tener al centro Dios y que Dios le dé sentido, dice aquí el salmista, este camino suyo es una locura. Pero sus hijos se complacen en sus dichos, mientras la muerte los lleva al sepulcro, como un pastor que guía a sus rebaños. Será el sepulcro su última morada. Allí desaparecerá su buen semblante, y un día los hombres justos serán sus amos, ¿no? Hablando de esta futilidad. ¿Qué podemos concluir? Miren, si vamos a Eclesiastés 2, sabemos que Eclesiastés es Salomón haciendo una reflexión sobre la vida y sobre la vanidad, ¿no? Lo vacío que puede llegar a ser esta vida sin Dios. Habla de esta futilidad. En el capítulo 1 voy a leer salteadamente algunos versículos, que es con lo que comienza Eclesiastés. Dice, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol? Una generación va y otra generación viene. Todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. Y dice Salomón de sí mismo, yo soy el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén. Me entregué de corazón a investigar y estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo nos lo ha dado Dios para que nos ocupemos de él, ¿sí? Por lo tanto, escudriñé todo lo que se hace bajo el sol y pude darme cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu.
¿sí? No, vano es una semilla hueca que tú siembras y no da nada, no va a dar nada que trascienda, y además es aflicción de espíritu, es trabajoso. Entonces me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y entender también las locuras y desvaríos, pero me di cuenta de que también esto es aflicción de espíritu. Porque abundar en sabiduría es abundar en molestias, y también quien aumenta sus conocimientos aumenta sus sufrimientos. O sea, se da cuenta que ni aun la adquisición, hay gente que vive para saciar su sed, sus necesidades más profundas, vive en torno a más conocimiento, ¿no? Sienten que esto le da sentido a su vida, o más sabiduría, ¿no? Filosofar o entendimiento de la vida. En el capítulo 2 sigue adelante el Salomón en la búsqueda del sentido de la vida, de lo que da saciedad, lo que da satisfacción. Y si ustedes se dan la oportunidad de leer con calma todo el capítulo, pues lo que nos está diciendo es que está en búsqueda de significado, ¿sí? Y lo buscó en el placer, lo buscó en el trabajo, lo buscó en los logros, pero vio que finalmente todo era vanidad. No trascendía, no saciaba, y en contraste tenemos a Jesús diciéndonos que el que bebe de él jamás tendrá sed. Fue lo que le dijo a la mujer samaritana. En contraste, Dios nos dice que él es agua que se sacia, que de él salen ríos de agua viva, ¿no? Cuando Dios y la eternidad no importan, no importa qué tan sabio sea o qué tan necio lo sea, cuánto pueda lograr o no, qué tanto placer pueda experimentar o no lo experimente. El mismo suceso va a acontecer a unos o a otros, y moriremos. O sea, si yo no tengo a Dios en el centro y este entendimiento de que Dios ofrece una eternidad con Él a través de Cristo, pues realmente le quita propósito y sentido y satisfacción a la vida. Miren, si la vida es el fin de todo, entonces esta vida ha sido robada de todo significado, ¿no? Verdadero. Estaremos, como Salomón lo hizo, entregándonos a darle significado a través de el hedonismo, ¿no? El placer, el estar felices y cómodos, los logros, el éxito, el dinero, la belleza, todas estas cosas por las cuales el hombre vive cuando no tiene a Dios al centro. Aún los buenos y grandes logros son increíblemente temporales. Aquí se quedan, y por lo tanto al final es un sentido, ¿no? Salomón expresa que aborreció la vida porque no tenía sin ningún significado, y que toda era vanidad y aflicción cuando a Dios lo sacamos de la ecuación de nuestra vida. De hecho, él termina Eclesiastés de esta manera, ¿no? Cuando hace toda su disertación acerca de los afanes abajo del sol y realmente lo que le da significado a la vida, que yo te animaría esta semana a que leyeras capítulo a capítulo, versículo a versículo, meditando en lo que enseña. Y él termina así, dice: acuérdate, lo que concluye, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate, y si ya no eres tan joven, acuérdate de tu Creador. Pon a Dios al centro de tu vida y dale este sentido y propósito para que lo que hagas a través del trabajo o de los logros o de tu propio ministerio realmente tenga sentido y saciedad. No esperes a que vengan los días malos, que es cuando generalmente buscamos a Dios, y a que lleguen los años en que digas: vivir tanto no es motivo de regocijo, que aún la vida te hastíe, que deje de tener sentido. En el versículo 12 y 13 termina. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios, es decir, honra a Dios. Vive con el entendimiento de que hay un Dios verdadero, real, ¿no? Del cual es fuente de vida, en el cual vivimos y nos movemos y existimos, dice Colosenses. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, ¿no? El que ama a Dios guardará mis mandamientos.
es la mejor forma de vivir, es lo único que le da sentido, propósito y saciedad a nuestra vida. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra. Recuerda que un día estaremos, si tú no pusiste tu confianza en Cristo, estarás delante del gran trono en el juicio dando cuentas y tratando de justificarte por ti mismo, si lograste esa purificación por ti mismo. A lo mejor no crees en la reencarnación, pero crees que tu automejoramiento te va a hacer acreedor, o tus buenas obras con motivos equivocados te van a hacer acreedor o merecedor de poder estar delante de aquel que es pureza total, ¿no? Dice, por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Y nosotros ya hemos hablado que los que estamos en Cristo, pues lo que viviremos es no para ver si fuimos justificados para estar delante de Dios, sino el gran tribunal donde serán pasadas por fuego nuestras obras, los motivos, y solamente Dios puede dar motivos correctos. Pero bueno, ¿tú con qué te quedas hoy? Si realmente logramos ver la brevedad, la fragilidad y la futilidad de esta vida, la muerte nos lleva a ver esto. ¿Qué decisiones tomamos ante esta realidad y esta verdad? Esta es la única vida que vamos a vivir en el plano terrenal. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿En base a qué? Y esa es la reflexión para hoy. Y pues te invito a conectarte al Zoom ahorita, y también te invitamos a que te inscribas. Nosotros transmitimos desde Facebook, pero tenemos ahora Facebook que está borrando, no deja más de un mes las grabaciones, el material, y abrimos en YouTube un canal, Centro de Consejería Semillas de Esperanza, donde estamos guardando todo el material para que tú puedas acceder a él si es que después de un mes quieres verlo, o más adelante tú quieres abrir un grupo de estudio con los diferentes materiales que vamos presentando, pues tú ahí podrás acceder. Y bueno, próximo jueves, 8 en punto de la mañana, te esperamos. Bye, bye.